Bienvenidos al quinto episodio del podcast de La Columna. Bienvenidos a Blanco y Rojo. Hoy tenemos la segunda parte del podcast que ya comentamos hace unos días. Hoy venimos a hablar de tecnología, de innovación, de lo que ha ayudado la propia tecnología a avanzar, ¿no? en las cofradías de la Semana Santa de Zaragoza. He traído a 4 invitados muy especiales, los cuales vamos a tener una charla bastante interesante. Así que nada, quédate aquí, que nos vamos a la charla. Bueno, pues vamos a terminar este podcast con una parte muy interesante porque estamos experimentando unos años continuos de cambios, tanto por la tecnología, ahora con la inteligencia artificial, con cómo se gestiona la comunicación de las cofradías. Y para ello tengo aquí a 4 invitados. Voy a empezar con Álvaro Aparicio, encantadísimo de que estés por aquí. Encantado de estar en casa, literalmente. Estás en casa, ¿no? Sí. Sí, señor. Sabid, encantado de que estés por aquí. Igualmente. Buenas tardes, Juan. David Muchas gracias por la invitación. y María. Encantada de estar en casa. Bueno, lo primero de todo, Álvaro, tú en la cofradía, ¿a qué te dedicas? A nivel comunicación, tecnología, redes sociales. Bueno, pues estamos echando una mano en todo el tema de redes sociales, no solo en, digamos, en la parte más visible ahora mismo, que es un poco pues todo lo que está aconteciendo ahora mismo, que todo el tema de ensayos y sección de instrumentos, etcétera, sino que también damos continuidad a todo el contenido que se va generando a lo largo del año en las diferentes áreas de la cofradía. Entonces, mi cometido como tal es, pues bueno, la administración, la gestión y la planificación de todo ese contenido de redes sociales para dar visibilidad a toda la obra de la cofradía. Sabine, en vuestro caso, en elección, ¿cuál es tu labor ahí en la Nujanía? Pues mi labor, bueno, pues tengo dos puestos de trabajo, básicamente la cofradía. Sí, pluriempleadas. Cobro dos sueldos. Soy la tesorera de la cofradía y luego, además, soy la responsable de comunicación de la cofradía y, pues bueno, junto con un equipo que tenemos de hermanos, pues coordinamos todo el tema de las redes sociales. David, en tu caso, en tu cofradía, Bueno, yo también soy empleado, pero en este caso, más que en dos cargos, en dos cofradías. Porque yo soy de las 7 palabras y soy fundador de la humillación. Entonces, en las dos, de una desde el 2003, la humillación, llevo la página web y en las 7 palabras, desde el 2021, también llevo la web y ahora hemos conformado un equipo de comunicación con un plan estratégico que ha sido lo que me he encargado yo más de desarrollar. Y esos son 2 sueldos bien pagados, sinceramente, por supuesto. Y María, tú por aquí, responsable de comunicación de la Junta Coordinadora, además de cofrade de la Cruz, ¿no? Por supuesto. Eso lo primero. Sí, sí. Pues bueno, sí, soy la vocal de comunicación de Junta Coordinadora y entonces, bueno, junto al equipo y la comisión de comunicación nos encargamos de, pues como su propio nombre indica, de todas las acciones de comunicación de las actividades de la Junta Coordinadora y de la Semana Santa de Zaragoza en general. También de la relación con los medios, y, o sea, ya no solo nuestros propios medios de comunicación, como los de la web o las redes, sino la relación con los medios de comunicación. Claro, porque cuando, por ejemplo, una cadena de televisión o un medio de comunicación quiere contactar con las cofradías, los representantes como tal es la Junta y contigo tienen que hablar, ¿no? Para que facilites de alguna manera la grabación, por ejemplo, del Santo Entierro, por ejemplo. ¿Puede ser algo así? Sí, a ver, normalmente si quieren hablar por una cofradía en concreto, pues si no saben el contacto, preguntar a alguien de coordinador y se le pone en contacto con la cofradía. Pero cuando se quiere conocer algo acerca de la Semana Santa de Zaragoza, pues sí es la Junta Coordinadora la... Muy bueno, pues imagino que en cada uno de vuestros respectivos cargos habréis experimentado cambios, innovaciones. María, ya que estoy contigo, quizás ¿cuál puede ser el cambio tecnológico que más puedes reseñar los últimos años en la Junta Coordinadora? Hombre, pues desde luego, y que me gustaría destacar un cambio muy importante que ha habido este año, que ha sido la publicación de zaragozasemanasanta.es, que es la página web de la Semana Santa de Zaragoza, o sea, de la Junta Coordinadora, pero no me gusta llamarla de la Junta Coordinadora, es de la Semana Santa de Zaragoza. Ha sido un paso muy importante que llevábamos muchísimo tiempo detrás y, bueno, pues ha nacido el proyecto y ahora habrá que alimentarlo. Muy interesante. David, en tu caso, no sé si tienes vinculación con la comunicación de las dos cofradías, tanto de la humillación como de la... Sí, las dos estoy en el equipo de comunicación. ¿Y qué avances tecnológicos has visto tú en los últimos años? Antes me gustaría un inciso a una cuestión más de concepto de tecnología, porque parece que en el imaginario colectivo
la tecnología refieres únicamente a Internet, a los dispositivos, y en realidad la tecnología es algo que lleva intrínsecamente en las cofradías desde su propia fundación. Va evolucionando, al igual que la sociedad, las cofradías van evolucionando. Esto se ve claramente desde casi la creación de las primeras cofradías, cómo no dejan de ser avances tecnológicos, cómo se sustituyeron los cirios de cera natural por bombillas con pilas eléctricas, cómo se incorporan también los faroles con luz eléctrica. Las megafonías es una cosa muy curiosa de, por ejemplo, en el libro que hemos publicado ahora en 7 palabras, se ve cómo va evolucionando la megafonía, los altavoces, que no deja de ser tecnología más antigua, pero cómo se colocaba antes, cómo iba una persona con los altavoces y se colocaba en los balcones, a cómo ya se compra un equipo de megafonía y acaba instalado en el propio paso. O las retransmisiones de radio y de televisión. En la Semana Santa de Zaragoza ya hay constancia que se retransmitía el Santo Entierro. En el año 38-39 había retransmisiones del Santo Entierro. Y en las predicaciones de las 7 palabras, incluso en algún año, en los años 50, se retransmitieron en 3 emisoras a la vez. Por lo tanto, la evolución de la tecnología es algo que va pues evolucionando con el propio sentir de las cofradías y la propia sociedad. En el caso concreto de la pregunta, volviendo otra vez, principalmente, más que tecnología en sí, yo creo que hay un factor que es muy importante, ¿no? Que no es tanto el implementar tecnología, sino que esa tecnología tenga un fin. La tecnología no puede ser un fin por sí misma. Implementar una página web solo por el hecho de ser moderno y tener una página web, sino tener una finalidad de por qué tiene que estar esa tecnología. Entonces, uno de los pasos principales que hemos hecho en las dos, que luego ya iremos hablando, es el tener un plan estratégico y un equipo de trabajo. Y eso es uno de los puntos que incluso más que tecnología por sí misma, al fin y al cabo la tecnología habla de personas. Y las personas es lo fundamental. Por lo tanto, una de las cosas fundamentales ha sido el hacer una planificación estratégica que en organizaciones de otro tipo pues está más en el colectivo y está más concienciado, y igual en nuestras entidades no lo está tanto. Claro, no está bien dicha la palabra, pero profesionalizar de alguna manera, ¿no? Eso es un gabinete de comunicación. Claro, además es un aspecto también de evangélico, ¿no? Los talentos de cada uno, el aprovechar los talentos de somos colectivos grandes, multidisciplinares, con gente que se dedica a muchas cosas y que a veces, pues, el verdadero valor lo encuentras en el conjunto. Al fin y al cabo, la propia palabra cofrade viene de cum frate, que es hacer cosas con el hermano. Y ahí está verdaderamente, no tanto la tecnología por sí misma, sino el hacer con esa tecnología cosas con otros hermanos. Claro. Sabine, en el caso del Electiomo, ¿qué avances tecnológicos has podido experimentar? Pues un poco al hilo de lo que comentaban mis compañeros, nosotros este año nos hemos centrado quizás en utilizar estos avances para mejorar un poco el funcionamiento interno en cuanto, por ejemplo, a la Junta de Gobierno, ¿no? Facilitarnos un poco toda esa labor que hay detrás, ¿no? de las cofradías, que es tan importante y que necesitamos que sea práctica y que nos facilite un poco la labor. En este caso, pues hemos instalado ahora la herramienta de Microsoft 365, que estamos trabajando a nivel con una herramienta de nube donde podemos compartir archivos, y sobre todo porque queríamos también crear un entorno seguro dada toda la información que manejamos en las cofradías, que es muy importante, bases de datos, información económica, al final es información de religiosos, entonces hay que darle pues la seriedad y ese entorno seguro. Entonces hemos evolucionado un poquito en proteger esos entornos y facilitarnos sobre todo el trabajo a nivel interno, además de también estamos ahora actualizando y trabajando en la página web, porque nos parece importante que además de las redes sociales, que pues lógicamente es una revolución y todo el mundo estamos enganchados, pensamos que es importante tener un punto de referencia fijo, porque en las redes sociales al final es todo muy efímero y muy rápido, tener ese punto de referencia fijo de presentación de la cofradía. Sí, totalmente, ¿no? Como dar ahí un primer vistazo a lo que es la cofradía, pues eso pues es la página web. Y Álvaro, por cerrar, en la columna, ¿qué crees que hemos hecho? Sí, mira, yo aquí creo que es determinante, sobre todo en la década del 2010, pues bueno, la puesta en marcha de herramientas como YouTube, como Facebook y como Instagram, pero secundando un poco lo que ha dicho
lo que ha dicho el compañero. Sí que es verdad que en el momento en el que arrancamos, pues bueno, parece que te arrancas por la inercia, un poco porque todo el mundo se sube al carro, ¿vale? Pero es verdad que cuando se profesionaliza de verdad el área, es cuando empezamos a dotar de estrategia y a dotar de, no de timón y poner foco en realmente hacer esa manifestación de fe, ¿vale? En estas herramientas y sobre todo, pues bueno, fijar y trazar esa estrategia para llegar a toda la gente, ya no solo a nuestras personas, que además hablaré también de otro punto que es lista de difusión, pero al final ya no solo de forma interna tenemos muchas personas a las que llegar, sino también son muchos los seguidores de la Semana Santa de Zaragoza y al final también tienes que intentar hablar el lenguaje de todas esas personas y hacer contenidos para adaptarnos a todas estas personas, ¿vale? A todos estos segmentos. Y en ese sentido también otra de las herramientas que creo que ha sido fundamental para nosotros ha sido la lista de difusión de WhatsApp, ¿vale? Al final, bueno, la columna es una cofradía muy grande en todos los sentidos, pero sobre todo en número de cofrades, ¿no? Y hay comunicaciones que si bien el boca a boca nos ayudan, las revistas, que bueno, luego habrá lugar a hablar de ello seguro, pero que al final no acaban llegando, no acaban, digamos, capilarizando a todos los miembros de la cofradía. Entonces, en ese sentido, la habilitación de esa lista de distribución para transmitir todos los contenidos o todos los comunicados de cualquier área funcional de la cofradía ha sido determinante para nosotros. De hecho, la realidad es que es lo más fácil para llegar a tus cofrades. Pues el WhatsApp lo leemos todos los días a todas horas y cualquier cosa pues llega al momento. Y fíjate, ahora que estabas hablando, apareció de avances, tecnología y tal, es que fíjate dónde estamos sentados, con unos micrófonos, unas cámaras, tal. Hace años esto era hasta hecho es inimaginable, pero sí, esto cambia, evoluciona mucho y yo creo que este formato de... esto se ha globalizado todo en general, pero también nos hemos abierto a hablar con otras cofradías a nivel público, juntarnos incluso. Yo creo que la tecnología avanza tanto a nivel tecnológico como a nivel social, ¿eh? No sé en ese aspecto, no sé, María, ¿cómo lo ves? Sí, hombre, la verdad es que facilita muchísimo esa interrelación entre cofradías y sobre todo es que hoy en día estamos completamente informados ya no solo de lo que hace mi propia cofradía, sino que el que quiere y el que está interesado está informando en tiempo real de lo que hacen y todas las demás. Entonces, eso facilita muchísimo todo esto. Y al final, como decías, es que un podcast o un programa de radio o de televisión hablando de Semana Santa, pues realmente es que no existe hace tantos años. Era cosa de la radio. Era cosa, exacto. De que si eso lo hacía la tele, pero hoy en día lo puede hacer cualquiera. Lo cual está muy bien tener este tipo de iniciativas, sobre todo también para dar de tal a otras cofradías. Sí, todo ha cambiado mucho. Y antes has hablado, Sabine, del tema de la comunicación interna. No sé, por ejemplo, tú, David, no sé, de las 7 palabras o en la humillación, sí. Eso sí. ¿Qué herramientas utilizas para la comunicación interna? Ya sea pues para la gestión de ensayos, de cuotas, de... no sé, un poquito la comunicación interna que utilizas. No sé si utilizas alguna herramienta en específico. A ver, principalmente por diferenciar un poco lo que es gestión organizativa de secretaría, tesorería, que hay un software que, como pasa en muchas cofradías, pues nos encontramos con silos de información donde, aunque hay una aplicación que normalmente suelen ser en sistemas monopuestos o en sistemas de una intranet, luego tienen problemas en tesorería o secretaría para conectarse desde sus domicilios y ese es un problema que lo estamos replanteando bien, sobre todo en 7 palabras, porque es una cofradía muy grande, claro. Una es de 200 y pico, la otra es de casi 1.400 cofrades. Entonces no puede ser que todas las gestiones se hagan en un sistema monopuesto, que estés expuesto a problemas de incompatibilidades de software y tal. Entonces, dejando un poco lo que es las herramientas de gestión, nosotros tenemos varios canales, también como la mayoría de cofradías, tenemos una lista de difusión, hay múltiples grupos, que yo no estoy a favor de tantos grupos de WhatsApp porque al final te llegan noticias por todos sitios y además que a veces, pues claro, todo como se decía antes, a veces nos olvidamos nosotros mismos de que tenemos que tener también una responsabilidad proactiva y de ser nosotros mismos los que cumplamos todas las normativas que hay. Entonces a veces se crean grupos de WhatsApp sin las autorizaciones, sin no sé qué, ahí aparece, se hablan de todo, se comparten datos personales, todo eso tiene que ir gestionado. Uno de los canales que más hemos hecho hincapié en los últimos meses en 7 palabras es
crear o volver a reactivar, que estuvo en un tiempo pero se paralizó, un boletín electrónico que se utiliza a través de un sistema de envío masivo de mails y de marketing digital. Que era un newsletter, más o menos. Sí, es una newsletter que tiene una periodicidad de 15 días. Entonces ahí procuramos informar de todo lo que va a acontecer, de informaciones que sean de interés y sobre todo también uno de los puntos fundamentales, tanto en la web como en el boletín, lo que decía María. A veces las cofradías somos un poco egocentristas de mirarnos a nosotros mismos, cuando en realidad todos tenemos la misma misión, todos compartimos los mismos valores, todos somos iglesia. Entonces, una de mis preocupaciones en toda esta trayectoria de denominación, 7 palabras, de 20 y tantos años, es el compartir cosas. Igual que vosotros habéis tenido a bien invitarnos a gente de otras cofradías, el que si Columna tiene un acto que puede resultar interesante, ¿por qué no lo vamos a difundir? Claro. Y es fundamental, porque con eso creas lazos de fraternidad, que compartes valores. Entonces es una cosa de que en nuestros boletines, siempre que vemos un acto que no es privado, claro, si hacéis un culto privado en una cofradía no vamos a escritar, pero si hay un concierto, un ciclo de actividades, algo que sea realmente interesante, ¿por qué no lo vamos a anunciar? Pues nosotros lo incorporamos también en nuestro boletín. Totalmente. De hecho, fíjate que como ha cambiado todo, que se informa a los cofrades a través de esa newsletter y hace años se mandaba una carta. Claro. Que no deja de ser lo mismo, pero el newsletter es más inmediato, lo tienes a mano en el móvil. De hecho, en el siguiente meteremos el enlace al podcast que estamos... Claro que sí. Sabine, imagino que también en el Lecciono habéis notado ese cambio, ¿no? Ese cambio del avance de la tecnología, ¿no? Como en este aspecto, sobre todo en cuanto a comunicarse con los hermanos, ¿no? Es lo fundamental, vamos, la comunicación a nivel junta, tal, pero con los hermanos el cambio ha sido drástico. Ha sido drástico y es lo que comentábamos. Creo que la herramienta por excelencia es el WhatsApp. Nosotros también tenemos una lista de difusión porque ese día entendimos que los grupos no eran prácticos. Porque exacto. Pues todo el mundo quiere participar, todo el mundo es muy proactivo y la información al final pues se diluye. Entonces tenemos vistas de difusión y las comunicaciones también nosotros es importante pues bueno, evolucionar, utilizar esta tecnología, pero sin descuidar sobre todo a esos hermanos que no tienen acceso o por razones a lo mejor de edad. Nosotros tenemos muchos hermanos que son muy mayores, donde la tecnología no tiene cabida en su día a día. Nosotros procuramos que todas esas comunicaciones todavía les llegue por correo postal tradicional, de manera que tengan todavía ese nexo de unión con la cofradía, que me parece muy importante, porque a veces descuidamos a ese segmento poblacional que no tiene pues esas herramientas o tiene esa formación para poder desenvolverse. Sí, de hecho es encontrar ese equilibrio, ¿no, Álvaro? Ahora mismo, por ejemplo, en la columna sigue estando pues lo del correo postal, pero también la revista de la cofradía, ¿no? Que eso lleva años, muchos años haciendo. Sí, efectivamente. Aquí yo creo que hay una cuestión y aquí creo que nosotros nos resistimos totalmente a pivotar o a transformar el modelo de comunicación de la revista tradicional, si bien sí por cuestiones de fallos en correo ordinario, etcétera, pues bueno, no hay ningún problema en entregarlo en soporte digital, pero estaréis de acuerdo conmigo de que ese cariño, ese mimo, esa artesanía, ¿no?, que se le pone a la elaboración de la revista, esas sinergias que surgen entre las diferentes áreas, esa memoria, ¿no?, que plasmas al final, sobre todo en nuestra revista La Cofradía, que plasmamos esa memoria de actos en cada uno de los ciclos. Sí, pero ver la foto en papel, es que eso es fundamental también. eso es fundamental y eso, independientemente de todo lo que venga, todos los avances tecnológicos que vengan, inteligencia artificial, gemelos digitales, todo esto que está tan de moda, la revista es oro molido. Sí, sí, totalmente. Y antes habéis comentado algo del tema del archivo, por ejemplo. No sé, María, si en la Junta Coordinadora ha habido algún avance tecnológico para la mejora del archivo de la Junta. Sí, bueno, en base, ya muy relacionado con lo que comentaba Álvaro, desde luego la revista de Junta Coordinadora es algo muy importante de Tamili que no se va a dejar de hacer, pero por ejemplo ahora con la publicación de la web lo que se ha hecho es digitalizar todos los números que solamente estaban en papel. Claro. Entonces también ha sido un revulsivo para el archivo digital.
Igual que con los carteles, por ejemplo, también se hizo con una exposición hace unos años en los que se recuperaron muchos carteles, se digitalizaron y bueno, gracias a eso hoy podemos disfrutarlos. Claro. Sí, sí, es que la clave de la digitalización eso es preservar al final patrimonio de la cofradía. Que es patrimonio documental. Exacto. Y se ha hecho también con el libro Pregones de Pasión, en todos los pregones de la Semana Santa de Zaragoza, pues muchos de ellos, los más antiguos, estarán guardados en una caja en papel y ahora se han digitalizado también y bueno, al final es una manera también de preservar todo esto. Sí, total. David, no sé si en las 7 palabras son la humillación ahí siempre. Sí, pero precisamente al hilo de lo que comentaban ambos, ¿no? Ahora mismo, bueno, hemos estado durante más de un año haciendo una investigación que precisamente nuestra intención era que desde el primer momento que fuera tangible en papel y hemos podido llevar a buen puerto la publicación del libro 85/7, que resume toda la cofradía durante los 85 años de historia y nuestra intención era precisamente desde el primer momento el que fuera tangible y que pasara de generación en generación, pero en formato papel. Pero eso nos ha llevado precisamente a iniciar un proceso de digitalización, porque teníamos es cantidad ingente de documentos, fotografías, y veíamos que en la propia cofradía pues había álbumes en papel, había CDs, había USBs, había una cantidad variada y variopinta de soportes que era casi improcesable, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues antes de seguir con el libro vamos a pararnos a reflexionar cómo vamos a intentar todo lo que necesitamos de documentación, de fotografías y tal, cómo lo vamos a poder compartir entre un equipo de trabajo y cómo lo vamos a gestionar. Y surgió el que tenemos un servicio en la nube donde a base de cosas de la cofradía, cosas que nos han ido dejando, cosas que hemos ido escaneando nosotros en las casas de los cofrades, al final nos hemos llenado con casi 15.000 fotografías que tenemos en esa nube, con todos los libros de actas también en soporte digital. Por curiosidad, ¿habéis ido casa por casa? Bueno, casa por casa no, pero te puedo decir que en más de 25 casas hemos estado. Yo en verano con el escáner, el equipo, sacando álbumes fotográficos de... Sí, por ejemplo, ¿cómo hacías? ¿Escaneabas con alguna aplicación del móvil que ahora son muy...? No, con escáner y con portátil, porque claro, tenía que tener una resolución suficiente como para que luego a la hora de plasmarlo en papel tuviera calidad. Además, adelantándonos un poco, cada fotografía, incluso no todas, porque claro, ha salido, ya te digo que hay más de 15.000 fotografías de toda la historia de la cofradía, desde el año 40 hasta el año 2024, algunas que en soportes tan curiosos como en un cuadro colgado en la pared, la fotografía más icónica de la cofradía de las 7 palabras del año 40, donde aparecen los primeros tambores, ha estado 85 años en un despacho colgado en un marco en una pared. Y nos la presentaron con el marco y todo. Pues nada, entera. Entonces hubo que desmontar el marco, no sé qué. ¿Llegaste con el marco ya en paso? No, pero no era la más grande, porque nos han pasado incluso los diplomas de hermanos de honor, del primer hermano mayor de honor, Jorge Emilio La Sala, era con un tamaño desproporcionado, y ese sí que nos lo bajaron con cuadro, con cristal y con todo, y tuvimos que digitalizarlo por trozos para que quedara lo mejor posible. La cuestión es que al final de un proceso que iba a ser en papel, en un formato tradicional, ha llevado precisamente a un proceso de digitalización que va a perdurar en el tiempo para todas las generaciones de la cofradía, que estamos preservando también todo el patrimonio documental que tenemos. Sabine, de Casa del Lecceomo, ¿tenéis algo para preservar el archivo? Sí, nosotros también con motivo de la conmemoración de nuestro 75 aniversario se editó el libro escrito por Carlos Pardo Solanas de la Cofradía del Santísimo Tiempo de Zaragoza, Siglos de Amor y Devoción, y entonces aprovechamos a digitalizar toda la documentación que teníamos en la cofradía, que sirve un poco como base de investigación para la elaboración de ese libro. Nosotros teníamos documentos antiquísimos del siglo XVII. Entonces, un hermano de la cofradía que es fotógrafo se ofreció a digitalizar todos estos documentos porque, claro, hay que saber manipularlos, tienen que tener una iluminación especial,
Entonces, pues bueno, la verdad es que hizo una labor muy importante y así pues es una manera de conservar ese patrimonio que va a estar para que todo el mundo lo pueda consultar sin tener que manipularlo y que se pueda deteriorar con el paso del tiempo. Y luego además también pues todo lo que son publicaciones que también tenemos de nuestras revistas y de nuestros programas de Semana Santa, también las hemos digitalizado para que queden para su consulta en años posteriores. Bueno, y más, algo como del siglo XVII, ¿no? Es que eso hay que preservarlo porque si no... Es que son auténticas joyas que además incluso digitalizándolo a través de las fotografías conseguimos incluso descubrir detalles al poder ampliar esas fotos, incluso detalles que a simple vista en un documento pues se pasaban por alto. Entonces yo creo que bueno, que es una labor que para conservación de patrimonio es muy a tener en cuenta. Álvaro, en el caso de la cofradía, nuestro archivo A ver, no lo teníamos organizado. aquí, hijo, aquí hay una labor bestial del equipo de archivos. Si bien el compañero ha puesto números absolutos de fotografías, yo voy a hablar de tamaño de la nube que tenemos, que es de 1 terabyte, totalmente cubierto. Y bueno, es impresionante, ¿no? La labor de categorización, de tipificación del archivo, de nomenclatura, etcétera. Pero si me quedé así con algo realmente interesante en cuanto a digitalización de nuestro patrimonio, tiene que ver mucho con nuestra exposición del 75 aniversario de nuestro paso titular. Precisamente de aniversarios hablábamos, y fue ese escaneo, ¿no? en 4D de nuestro paso titular. Si bien, como sabéis, nuestro paso titular se encuentra ubicado en un altar en la iglesia de Santiago y parece que siempre lo vemos de frente y que solo tenemos la Semana Santa para poder verlo en todas sus dimensiones. Este escaneo en 4 dimensiones y esta tablet que estaba disponible para todo el mundo en la exposición para verlo, Sí. pero en todos los sentidos. O sea, porque incluso recuerdo los comentarios, ¿no? de la gente que le daba la vuelta y veía la parte baja y decía, ostras, es que la columna por dentro es que no es maciza, es que hay un hueco. Entonces, fíjate cómo la tecnología ha llegado a sitios, ya ha llegado a recovecos que el público jamás pensaba que podía llegar. Bueno, y vamos a hablar brevemente de una etapa pues bastante oscura, como fue la pandemia, en la que todas las cofradías los tuvimos que pues sacar las castañas del fuego para seguir adelante. Recuerdo que cada cofradía tenía que llegar a los 1000 suscriptores para poder hacer directos, que parece que los cofrades colaboraban estos unos y los otros para poder llegar a esas cifras. No sé cómo recordáis esa etapa. Álvaro, empiezo por ti porque fue difícil de gestionar porque no se procesiona, pero hay que seguir haciendo Semana Santa y hay que seguir adelante. Terrible, o sea, terrible. Pero sí, en definitiva aquí nos tuvimos que sacar las castañas del fuego. Yo recuerdo, además, con compañeros que están aquí produciendo este podcast, dándole a la cabeza para ver cómo llegábamos a la gente en tiempo y forma, aprendiendo incluso sobre la marcha, a prueba-error, a hacer publicaciones programadas en YouTube para que saliese el Jueves Santo a esta hora el acto de oración que hacemos todos los años en la iglesia de Santiago. Para cubrir todos los días de la Semana Santa con algo para estar presentes en la vida de nuestros hermanos y en la de todos los hermanos de Zaragoza. Ostras, fue un momento duro, como ya he dicho antes, de prueba-error, lo digo con la mano en el corazón y de forma muy sincera, de muchísimas lágrimas por no saber si lo que estabas haciendo era suficiente para llegar a toda la gente, para llegar a la emoción y para llegar al final a cumplir el cometido de nosotros como cofradía. Y son tiempos duros de los cuales hemos aprendido muchísimo, de los que hemos sacado muchísimos aprendizajes y de los cuales hemos hecho evolucionar, hemos mantenido herramientas y hemos mantenido esos soportes digitales y les hemos dado sentido. Al fin ya nos hemos hecho dueños y señores de la programación de publicaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, fue todo un desafío. Sí, Petar. Lo bueno es que teníamos tiempo para hacerlo. Todo el tiempo del... Ahí en casa por lo menos había tiempo, algo bueno ahí hay que sacar. Sabine, no sé vosotros cómo lo afrontasteis la pandemia. Pues nosotros, pues como todas las cofradías, intentamos utilizar todos los recursos que teníamos a nuestra disposición para no perder ese nexo de unión con todos los cofrades, porque a nosotros lo que nos preocupaba era que esta distancia impuesta luego pues a nosotros realmente nos perjudicase mucho cuando retomásemos la normalidad, ¿no? Entonces hicimos lo posible y lo imposible
por hacer estas publicaciones en el canal de YouTube. Y sí que es cierto que yo lo recuerdo como una etapa triste, lógicamente como todo el mundo, pero fue una de las Semanas Santas para mí más duras de intentar, porque nosotros no teníamos conocimientos de YouTube, no teníamos conocimientos de emisión en directo, somos una cofradía pequeña. Yo recuerdo como una Semana Santa muy dura para intentar realmente llegar a ese objetivo de que la gente sintiese esa hermandad y esa comunidad a pesar de la distancia impuesta. David, no sé, vosotros. Pues principalmente yo en el 2020, en el año primero de pandemia, me tocó la preparación de los vídeos de humillación. Y yo con lo que me quedo, que además con un grato recuerdo, porque además es una cosa que había que intentar potenciarlo para el futuro y que se quedara así, es la colaboración de la gente. Porque, claro, cuando salta todo y me empieza a llamar Eduardo, el hermano mayor, oye, tenemos que preparar algo, ¿qué es lo que podemos hacer? Y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo igual que otra Semana Santa. ¿Que no salimos en la calle? Vale, pero vamos a buscar la colaboración. ¿Qué es lo que hacemos en Semana Santa? Que el domingo de Ramos predicamos 14 estaciones y cada una la lee un hermano diferente. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a intentar buscar que cada una de las 14 estaciones la lea un hermano. Y hicimos eso el domingo de Ramos, el miércoles santo hicimos lo mismo con el acto de la amargura y conseguimos que de repente yo llevaba el WhatsApp ya que salía humo porque tenía 14 estaciones, aún hicimos una más por si acaso, grabaciones, 20 y tantas grabaciones, contactamos con el sacerdote que normalmente nos hace la predicación de la amargura, también colaboró, el conciliario también nos mandó su vídeo. Quiero decir que en esos momentos tan difíciles y que particularmente mucha gente lo estuvo pasando tan mal, se vio una cofradía quizás más unida que nunca. Porque yo desde luego no me esperaba esa reacción de que todo el mundo con esas ganas, el colaborar y el seguir cumpliendo la misión que tiene la cofradía. Y María, en el caso de la Junta Coordinadora, ¿eso cómo se llevó? Pues la verdad es que, a ver, yo creo que fue un impulso para todas las cofradías muy, muy grande a nivel de redes sociales y especialmente a través de todos los canales de YouTube, que, bueno, muchos no existían todavía, se crearon precisamente para poder hacer estas retransmisiones y hubo muchísima colaboración de todo el mundo, hubo incluso una campaña de que, bueno, como se tenían que llegar a los 1000 seguidores para poder hacer ciertas cosas y ciertas retransmisiones, hubo esa colaboración, todo el mundo sabía todos los canales. Hubo también muchas conversaciones, tanto mías como de todo el equipo de comunicación, dando soporte, ayudando a quien no sabía programar una publicación o crear un canal. O sea, fue un momento malo, muy malo, pero fue muy bonito por otro lado. Y yo creo que también sirvió, al final todos estábamos en casa y no teníamos otra cosa que hacer y teníamos muchas ganas de Semana Santa. Claro. Sirvió para ver ya no solo lo que estaba publicando tu cofradía, sino lo que estaban publicando las otras, y sirvió para enterarte de qué hace la humillación en su salida, su vía crucis, qué hace el ex de Homo en su procesión titular, que lo ha puesto en su vídeo. O sea, yo creo que fue un momento de compartir información y bueno. Sí, totalmente. Al final, quieras que no, por lo menos hizo spamear las cofradías, ¿no? En ese aspecto, en avanzar tecnológicamente y el tener más recursos, ¿no? Para hacer cosas. Quería preguntaros alguna cosilla, Álvaro. Sobre todo, somos gente que nos fijamos mucho en nuestra comunicación, pero también en la de los demás. No sé si tú ves otras cofradías y dices, ese avance tecnológico en comunicación, lo que sea, me gusta. ¿Has notado algo de las cofradías que digas, eso, check, para la siguiente? Hombre, pues tenemos la suerte de que uno de los avances que más me ha gustado a nivel de comunicación, tenemos la suerte de tener aquí al lado, precisamente, y aquí con nosotros a Matraquete, que creo que para mí, y creo que para todos los que estamos aquí en la mesa y para todos los que nos están viendo, bueno, pues ha sido un antes y un después en la forma de comunicar en redes sociales, en las cofradías, ¿no? Salir un poco de lo que hablábamos antes, de ese encorsetamiento, de esa rectitud, de esa rigidez y hablar ese lenguaje un poco más coloquial, incluso a veces atropellado, ¿no? Que
que habla Matraquete cuando va a tope de cosas y no tiene tantas cosas que hacer y tantos sitios a los que llegar y tantos bolsillos en los que estás. Ostras, para mí, yo me quito el sombrero y me encanta tener aquí a Matraquete y que nos puedas contar cosas de Matraquete. Puedo contar cosas de Matraquete. Te aguantar, sí. La verdad es que surgió de la forma más espontánea, ¿eh? O sea, Matraquete tiene formato de broche, o sea que se creó para ir en un abrigo, para estar quieto, yendo a pasar el mundo. Pero yo creo que Matraquete enseguida tuvo claro que su cometido en el mundo no era este y enseguida pues empezó a encontrar su hueco dentro de la cofradía. Y empezamos poco a poco pues a darle cierto protagonismo, ¿no? Sí que nos parecía que era un poco rompedor. Pues al principio Matraquete era un personaje un poco tímido, quizás hablaba en tercera persona, era una persona como que no quería darse como muy a conocer o por lo menos mantener un poco lo que decía, ¿no? Un poco esa seriedad que a veces, pues bueno, que es necesaria en el mundo cofrade. Pero yo creo que poco a poco, cada gotita que le hemos ido dando a este personaje, porque yo siempre digo, cuando me preguntan quién es Matraquete, es que Matraquete somos todos los cofrades de la Cofradía del Friomo y todos los cofrades de la Semana Santa zaragozana, porque todos han contribuido a crear este personaje, ¿no? Todos en un momento dado habéis indicado qué camino tenía que seguir. Y a partir de allí pues empezó a evolucionar, ya pues tiene una personalidad propia, un lenguaje propio, se inventa las palabras, a veces no lo entiendes, pero yo creo que un poco pues esa sencillez, esa humildad y sobre todo hablar desde el plano emocional, ¿vale? Porque Matraquete tenía muy claro que desde el primer momento quería contar los sentimientos de los cofrades y yo creo que en eso tenemos una unión todos impermeable, ¿no? Porque al final todos tenemos esos nervios de la salida de la procesión o cuando vemos nuestra imagen y sobre todo también a la hora de dar a conocer ese trabajo interno de la cofradía que culmina con la Semana Santa, pero que es un trabajo de todo un año. Entonces, para él es importante, pues bueno, siempre, como decía él, esconderse en el bolsillo apropiado para aparecer siempre al filo de la noticia, ¿no? Está siempre presente, siempre que puede. Y yo por hacer un apunte, cuando acaba Semana Santa, nosotros no ponemos tristes por si acaba Semana Santa, sino nos ponemos tristes porque Matraquete se mete en el cajón. Sí, la verdad es que Y se acaba. Y es terrible. ¿Matraquete no se va de vacaciones y a la playa y no está en la playa? ¿Solo está en Semana Santa? Matraquete, cuando acaba la Semana Santa, ¿Cómo le llamáis? ¿El cajón de las? es Zarriosco. El Zar de los Dos. Es su casita, es una cajita de madera donde se guardan pues, los pendientes, las cintas, todos aquellos outfits, ¿no? de Semana Santa. Y entonces lo guardamos allí hasta la Semana Santa siguiente porque entendemos que su cometido es verdad, que todo el mundo nos dice es que tendría que durar todo el año, pero yo creo que en pequeñas dosis y concentrado y en la labor que tiene que hacer es como mejor funciona este personaje. De hecho, habéis sacado un tema muy interesante que es el tema de la seriedad. Al final, sí, estamos en un entorno religioso y de alguna manera tiene que ser serio, pero no sé, David, María, ¿qué opináis vosotros de si las cofradías, sobre todo en redes sociales, deberían ser así de serias o con un tono más desenfadado, subir memes, yo qué sé? David, en tu caso, ¿qué consideras? Hombre, es un tema complicado. Va a ser prometidos. Es un tema complejo porque, claro, estamos hablando de que se ponen en juego muchos sentimientos y incluso una tradición familiar, ¿no? Y entonces a veces el tener el buscar la balanza, ¿no? Entre lo divertido, lo que entretiene y lo que ofende hoy en día, además en la sociedad en la que vivimos, hay un hilo muy, muy pequeño. Efectivamente, la comunicación tiene 3 pilares básicos, que es informar, y yo creo que todos lo estamos haciendo dentro de las maneras de nuestras posibilidades. Formar, que es un punto esencial, la formación, y hay iniciativas que incluso hay universidades que están dando cursos online de gestión de cofradías. ¿Sí? Sí, el CEU San Pablo, por ejemplo, que hay varios. Yo, por ejemplo, hice el curso hace 2 años y en humillación y
Siete Palabras, también varios miembros de la Junta han hecho, un curso que dura prácticamente un año académico, con créditos universitarios, y se hace todo online. Incluso coordinadora con el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, hace 2 años también hizo una iniciativa que era presencial, pero que tenía posibilidad de poderla seguir también todas las charlas en streaming. Qué interesante. Y te gradúas en cofradología. Casi, pero te validan créditos en la universidad. De hecho, en la humillación, uno de los proyectos que presentamos incluso en un encuentro regional de cofradías es que preparamos un MOOC. Es decir, que creamos un curso donde lo puede hacer cualquier cofrade, no solo de la cofradía, sino de cualquier sitio de España. De hecho, hay casi más gente que lo ha hecho ese curso porque damos un diploma, incluso al final cuando lo apruebas tiene actividades interactivas, tiene vídeos, tiene cosas. E incluso hay más gente de fuera de Zaragoza que lo ha hecho que de la cofradía y de Zaragoza, que es una cosa súper curiosa. Y la formación, cada uno en la manera de sus posibilidades también, pues lógicamente una página web, se informa de lo que somos y con eso también estar formando porque al fin y al cabo tenemos toda la misión principal que es evangelizar, de llevar la buena noticia incluso en los ambientes, ya no solo en la calle, sino en internet, en las redes sociales, en todos los ámbitos. Y luego está el entretenimiento, que es el tercer pilar básico de la comunicación, donde allí ya hay que tener cierto don para poder discernir en esa balanza que decíamos entre lo que realmente entretiene, divierte, forma. Los niños con matraquete, lo he visto yo estos días, por ejemplo, en el Via Crucis de los niños en San Felipe, que van todos locos con matraquetes, a donde te pasas de original, te pasas de innovador y en realidad te estás metiendo en un terreno que igual no controlas tanto. Entonces, es el punto, yo creo, de la comunicación que ECEOMO lo ha hecho extraordinariamente, que ya empiezan a salir iniciativas también de corte similar, que también pueden tener cierto éxito, pero que no todas las cofradías igual están capacitadas para hacerlo. Y María, me creo que en la Junta Coordinadora mucho más complicado innovar en ese aspecto, en cambiar a un tono más distendido, porque la Junta Coordinadora es como la máxima entidad, ¿no?, de la Santa Santa de Zaragoza. A ver, yo creo que o sea, cada cofradía también tiene su manera de comunicar y yo creo que está muy bien que haya iniciativas pues, que se salgan un poco más de lo común, podemos decir, pero creo que también hay muchas formas de innovar. O sea, creo que lo fundamental también es, sobre todo, no perder el respeto. Claro. Y ya basándonos en eso, o sea, se puede innovar en muchos formatos. Por ejemplo, con el tema audiovisual, hoy en día creo que hay muchos avances y se está haciendo un esfuerzo muy, muy importante en los vídeos y en los audiovisuales. Y no sé, no hace falta, o sea, siempre hay que tener en cuenta, por la parte de Junta Coordinadora, que toda la Semana Santa de Zaragoza esté representada como una única entidad, pero sí, claro, eso es algo que se mira muchísimo. Y ya por cerrar, evidentemente la tecnología no para aquí. Va a haber avances y de hecho ha habido uno enorme que es la de la inteligencia artificial. María, me lo has mencionado un poquito antes. ¿Crees que, por ejemplo, la inteligencia artificial puede cambiar la forma en la que se organiza incluso la Semana Santa de Zaragoza? Hombre, yo creo que a día de hoy no diría que lo va a cambiar radicalmente, pero sí que, por supuesto, nos vamos a encontrar poco a poco con iniciativas de inteligencia artificial, porque creo que va a ser lo siguiente en lo que nos vamos a meter todas. Pues, bueno, desde que puede ser incluso, y creo que las 7 palabras ya ha hecho sus pinitos, con fotografías antiguas, revivir momentos de nuestra historia a través de la inteligencia artificial. ¿A quién no le gustaría estar hace 200 años en el momento en que se fundó su cofradía a través de una fotografía únicamente, poder crear el escenario con inteligencia artificial? Yo creo que es algo muy interesante. O como puede ser un chatbot. Hoy en día tenemos una aplicación con geolocalización de procesiones que creo que también tenemos que estar muy orgullosos de ello porque estamos acostumbrados, lo tenemos desde hace mucho tiempo y es algo ya como que damos por sentado, pero que no en todos los sitios existe. Pero el día de mañana, ¿por qué no tener un chatbot al que le preguntemos cuándo va a pasar por aquí tal procesión, o cuándo va a llegar, o cuándo voy a poder ver el paso de esta cofradía que estoy esperando? O sea, creo que eso ya. David, en tu caso, ¿crees que la inteligencia artificial va a cambiar mucho?
es que ya se está empezando a utilizar. Como decía María, nosotros en el vídeo de presentación que hicimos del libro ya utilizamos recursos de inteligencia artificial para tratar fotografías antiguas, que precisamente ya estaban tratadas y editadas a base de funciones de inteligencia artificial que incorporan programas de edición de fotografía. Y ya probamos a hacer con técnicas inmersivas el que pudieras casi entrar en los momentos del año 40, años 40 y tantos, y ya se utilizó la inteligencia artificial. Hay muchas posibilidades de tecnología futura y algunas incluso muy interesantes, casi más para la coordinadora que para nosotros, el mundo del metaverso, el mundo de la realidad virtual, que incluso pueden sustituir al ansiado Museo Days de la Semana Santa, ¿no? Pues de un modo virtual, ahí tienes. Bueno, pero teniendo en cuenta la cantidad de dificultades que hay, por ejemplo, humillación, por ejemplo, en una cosa muy sencilla, para las rutas cofrades y para la exposición de los pasos en Semana Santa, se crearon unas cartelas con códigos QR que es una forma rudimentaria de lo que puede venir a través de la realidad aumentada, que eso sí que puede ser una gran innovación en la Semana Santa Zaragoza, que puedas ir, por ejemplo, a San Caetano, Santiago, a San Felipe, y a través de tu móvil puedas tener información con realidad aumentada. Entonces, la tecnología es indudable que, como vuelvo otra vez a lo que decía al principio, las cofradías se tienen que ir adaptando a los tiempos como han hecho desde su fundación. Entonces, vamos a tener que incorporar chat, vamos a tener que incorporar chatbot, vamos a tener que incorporar inteligencia artificial, porque avanzamos con la sociedad. Sí. Y Xavi, por ejemplo, la inteligencia artificial se puede aplicar, pues para todo comentado María, de pues que revivan las imágenes, por ejemplo, pero es que yo pensé, en un paso se puede implementar inteligencia artificial de aquí a unos años para que el paso suba y baje cuando no, para que no se le con la puerta, ¿no? Es que al final podríamos ver eso en los próximos años. Xavi, por ejemplo, en Elección, no sé si habéis pensado algo en inteligencia artificial, ¿lo tenéis pensado para de aquí a unos años? No, bueno, creo que poco más puedo añadir. O sea, es una herramienta que hace nada desconocíamos que era la inteligencia artificial. Y si ahora nos autoanalizamos, la mayoría yo en el trabajo ya la estoy utilizando. Nosotros, por ejemplo, a nivel de retoque fotográfico, es que te ahorran muchísimo tiempo y los resultados son muchísimo mejores que de cuando lo teníamos que hacer por otros medios. Y yo creo que pues poco a poco vamos a ir evolucionando en función de las necesidades que cada uno vaya teniendo, y pues iremos evolucionando y iremos dando soluciones. Sí. Y me parece que, bueno, son inabarcables las posibilidades. Creo que al final tampoco tenemos que perder la cabeza. O sea, creo que al final tenemos que seguir manteniendo y preservando esa tradición y ese recogimiento, y que son nuestras cofradías y nuestra Semana Santa, pero indudablemente la vamos a utilizar seguro y mucho. Sí, de hecho, lo normal es que se convierta en una herramienta de apoyo, por ejemplo, para hacer formaciones. ChatGPT te ayuda para organizar de alguna manera información. ChatGPT también te ayuda. Álvaro, por cerrar, no sé cómo ves tú este apasionante mundo de la inteligencia artificial. Pues bueno, yo sí que es verdad que por temas profesionales lo vivo en primera persona, pero en la cofradía sobre todo lo podemos plasmar en dos cuestiones importantes. Uno, por ejemplo, hemos lanzado recientemente una publicación, un librillo orientado a los niños, a los nenes, para colorear y demás. Bueno, todos esos dibujos, todos esas formas y esos moldes para pintar, bueno, todo eso ha sido hecho con inteligencia artificial. O sea, eso ha sido un avance, la primera vez que nos ponemos a experimentar con esto. Luego, por otro lado, y aquí hablo de algo que tenemos, incluso hablo de un reto y un desafío que lanzo a la comunidad, ¿no? Nosotros hemos digitalizado el proceso de asistencia a los ensayos con una aplicación. Antes ha habido un podcast en el que hemos hablado, ¿no?, de secciones de instrumentos, y han hablado auténticos referentes del pasado, y recordaréis que se fichaba con un taladrín y con una tarjetita clicky. Sí, sí. Y bueno, pues al final nos metemos en esta década con una aplicación móvil que escanea una serie de códigos de barras de la tarjeta que lleva el cofrade. Con eso se pueden sacar estadísticas, se pueden sacar medias, se puede sacar información acerca de asistencia media a ensayos. Oye, ¿y quién sabe si el día de mañana, en base
a la asistencia de los ensayos, podemos decirle a la inteligencia artificial que nos haga las formaciones, nos simplificaría el trabajo muchísimo. ¿Sería bueno decírselo? No, sin duda no. Totalmente, totalmente. Pues nada, pues cerramos por aquí este podcast bastante interesante, el que hemos hablado de todo, de innovación, de tecnología, de inteligencia artificial, de comunicación. Así que nada, Manía, de verdad, muchas gracias por pasarte por aquí. David, Xavi, Álvaro, un placer teneros por aquí y nos vamos a ver ya en el siguiente podcast. Esperemos que os haya gustado muchísimo y nos vemos. Un abrazo, chao.